Existe un mito en el ámbito académico, el cual es considerar que el trabajo de investigación, requisito para optar a un título, es un asunto complicado y profundamente denso. Ese requisito se ubica en los últimos semestres de educación porque se centra en la debida conceptualización, el reconocimiento de las metodologías, las técnicas y el tratamiento de la información y la cualificación de los estudiantes para su escritura final. Hoy, de forma muy breve, les explicaré la completitud de todo ese proceso, en este podcast denominado Cómo hacer la investigación. Para realizar un proyecto de investigación, aparte de requerir el conocimiento sobre los pasos que se deben dar y los productos que se deben arrojar, principalmente se requiere de mucha disciplina, rigor y paciencia que demanda cada momento del proceso. Para iniciar, se debe hacer una revisión en buscadores de Internet que sean asociados a proyectos de investigación, buscadores que son muy conocidos por todos, de los cuales uno de ellos es Google Académico. Se debe iniciar en la búsqueda con una idea conceptual o un problema social que entusiasme al equipo de investigación o al investigador. Idea que hay que asociarla con palabras clave, para poder encontrar así la mayor cantidad de documentos afines de los últimos 5 años que sirvan de antecedentes de investigación. Algunos de estos, aparte de colocar las palabras clave, se deben buscar colocando también palabras como por ejemplo PDF, artículo, trabajo de grado, tesis o libro resultado de investigación. Sin embargo, también clasifican otra clase de documentos que sean acordes para el interés de investigación, como por ejemplo, cartillas institucionales, portales oficiales, información técnica que origina alguna entidad, entre otros. La información que se logra recolectar debe describirse de forma enunciativa en una primera ficha en Excel, que clasifica los datos de esos documentos. Esto tiene como fin hacer un balance de esos datos que se encuentren sobre las investigaciones realizadas o sobre proyectos públicos o privados que se hayan ejecutado alrededor del tema de interés. Es muy común encontrar fácilmente 40, 60 u 80 textos que tengan afinidad con lo que se quiere investigar. Es por ello que la descripción de esos datos en esa primera ficha de Excel es un ejercicio absolutamente importante, como un primer acercamiento al estado del arte en torno al tema. Luego de ello, se hace una primera revisión de los textos que han sido recopilados y se organizan en carpetas digitales por líneas temáticas o conceptos clave. Se determina con base en ello cuáles serían los documentos que orientarían la investigación y se procede a pasar a la ficha número 2, cuyo objetivo es la descripción de los datos de esos documentos. Esa ficha 2 se desarrolla en Word, partiendo de los textos internacionales hasta llegar a los nacionales. Se describe de esta forma por documento, primero, el alcance. Segundo, el objetivo del texto. Tercero, el método utilizado. Cuarto, los resultados obtenidos. Quinto, las conclusiones de ese documento. Y sexto, la bibliografía en normas APA, séptima edición. Toda esa descripción debe darse de forma parafraseada y descriptiva, como también se pueden colocar datos entrecomillados siempre y cuando sean relevantes para esta descripción. Este primer ejercicio nos arroja ideas centrales de carácter conceptual que son relevantes en el tema de investigación. Pueden ser 3, 4, 5 o 6, incluso más subconceptos que se consideren relevantes para desarrollar el proyecto. Sin embargo, no deben ser tantos, puesto que el objetivo de la investigación no es tanto expandirse como sí focalizar y especificar. Con base en esos antecedentes se elabora el marco teórico que, como se observa en la gráfica, para efectos de un ejercicio sencillo, se definirá en 3 cuerpos constitutivos. Uno de carácter conceptual, otro de carácter normativo y uno último contextual, con lenguaje descriptivo acerca de la información que se haya podido rastrear, pero que puede continuar haciéndose durante todo el proyecto, a nivel de búsqueda y profundización temática. En el ejercicio de diseño del marco conceptual y del marco normativo, se aborda primero la descripción de teorías, autores, corrientes, lineamientos o normativas que se hayan podido encontrar y que sean relevantes para los subconceptos previos arrojados del estudio de antecedentes. Luego de esa descripción, se pasa a un ejercicio de contraste de los datos descritos. Y por último, se origina una conclusión por cada concepto clave
lineamiento o normativa identificada. En tanto que para el marco contextual se deberá hacer una descripción de un posible contexto donde se proponga realizar la investigación. Datos que pueden emerger de un ejercicio de Internet, de una observación participante o de la aplicación de técnicas como la entrevista semiestructurada para poder caracterizar ese posible contexto. Finalizado de forma global ese marco teórico, pasamos a un siguiente cuerpo del documento de investigación que se denomina planteamiento del problema, que como lo muestra la gráfica particular, presenta argumentos conceptuales que retoma de los subconceptos clave que se han podido depurar en el marco teórico y que van a ser fundamentales para el desarrollo de la investigación. De igual forma, se describen los argumentos de carácter normativo en torno a carencias, necesidades, falencias u otros existentes y necesarios para poder desarrollar la investigación en ese contexto. Y enlazado con lo anterior, se integra el argumento de carácter contextual, en el que se enuncia, se describen, se identifican, reitero, se argumentan las razones para desarrollar la investigación en una institución, organización, barrio, comunidad u otro en particular. Esta parte del proyecto se escribe con lenguaje crítico y propositivo. Contiene más inquietudes que respuestas y concluye, como en un embudo, en una especie de embudo, en una pregunta principal de investigación a desarrollar. Por tanto, el texto en su conjunto obedece a una lógica deductiva que origina lo más importante para la investigación, la inquietud que debe ser resuelta por todo el proceso que se llevará a cabo. Pasamos de esta forma al diseño de los objetivos de investigación, de los cuales el principal se deriva de la pregunta de investigación determinada en el planteamiento del problema. Ejercicio que es muy técnico, pero que también requiere de la comprensión global de los subconceptos, esos que fueron clave, que se abordaron de forma exhaustiva en el marco teórico, de concreción del tema inicial en un objeto de estudio que se llevará a cabo con el apoyo de personas, grupos y comunidades en contextos. Por tanto, requiere claridad conceptual y principio de realidad frente al tiempo, los recursos y las limitaciones. Del objetivo general se derivan los objetivos específicos, que no son la operacionalización del objetivo general. No son el paso a paso para realizar la investigación. No es un conjunto de rutas de trabajo para la ejecución del proyecto. Más bien, si se quiere, son pequeñas investigaciones que se encuentran dentro de esa gran investigación que unidas en su conjunto posibilitan la comprensión y el alcance de la respuesta que se persigue desde su objetivo general. Sin embargo, siendo pequeños proyectos de investigación, cada uno de ellos debe ser consecutivo del anterior en nivel de complejidad y de logro de resultados. Un consejo adicional que les puedo dar es que estos objetivos estén asociados con los conceptos clave que se han identificado desde los antecedentes, que han pasado por el marco teórico y por el planteamiento del problema. De esta forma, cada objetivo específico estaría contemplando un concepto clave particular asociado al objeto de estudio principal. Pasamos de esta forma al documento que se denomina Diseño Metodológico o Heurística de Investigación. En este documento, inicialmente, se debe describir el paradigma seleccionado, bien sea el empírico analítico asociado a una investigación con enfoque cuantitativo, o el paradigma histórico-hermenéutico, que conduciría a una investigación con enfoque cualitativo, o el paradigma sociocrítico, que posibilitaría trabajar mediante un enfoque cualitativo o uno crítico. Debo definir entonces paradigma, enfoque, método y estrategia de investigación que tengan una relación directa con lo que se pretende investigar, donde explique y razone de forma acertada la elección que he hecho para poderme acercar a ese contexto y en el que deseo recoger una información para realizar la investigación. Luego de este ejercicio, muy filosófico y teleológico en sí, pero cuyo significado es trascendente para entender lo que se conoce como el mundo de la vida, se deben describir categorías y subcategorías derivadas de cada objetivo específico, técnicas de recolección de información, instrumentos acordes a las técnicas, requerimientos éticos y cronograma por cada objetivo específico. Esto último siempre se describe para un estudio cualitativo o crítico en particular. Posteriormente, en otro podcast, explicaré la lógica de una investigación cuantitativa. Lo anterior se sugiere que se haga en un cuadro categorial, también denominada tabla o cuadro de consistencia, en el que se busca evidenciar un principio de realidad conforme el tiempo que se tiene, los recursos que se disponen y sobre todo su naturaleza como trabajo de investigación científico que parte de una teoría a analizar una realidad.
Todo lo anterior debe quedar descrito en un cronograma ajustado de la investigación en todo su conjunto. Con estos elementos anteriores, se procede a una etapa de la investigación que inicialmente no es un texto en sí mismo, pero que contiene textos. Esta etapa es el trabajo de campo, que retoma la aplicación de las técnicas y los instrumentos que se diseñaron en el marco de cada objetivo específico de investigación. Para el desarrollo de cada objetivo se pueden diseñar diferentes técnicas susceptibles y adecuadas para el propósito que se persigue, bien sea observaciones, entrevistas, trabajos con grupos, entre otras. Una vez se asiste al contexto, se dialoga con la gente, se firma el consentimiento informado, se lleva a cabo la técnica conforme se planeó. Y luego de ello, preferiblemente en el mismo día, se transcribe la información obtenida y se identifica el dato. En caso tal de que no se haya tenido un muy buen resultado de esa técnica, se sugiere realizar nuevamente ese trabajo de campo con esa técnica u otra que sea pertinente. Finalizado el proceso de recolección de información, que no es necesariamente lineal, y con el primer tratamiento de los datos realizados, se pasa a otra etapa del proceso de investigación, la cual es la sistematización, que consiste en trabajar con los datos depurados de la información recolectada. Se sugiere, para este procedimiento que les estoy explicando, que obedece a condiciones del enfoque cualitativo, proceder con la triangulación, es decir, describir los datos obtenidos por cada sujeto y concluir sobre el propósito que se estaba persiguiendo. Luego, contrastar los datos de los sujetos y nuevamente concluir sobre el propósito que se estaba persiguiendo. Luego, contrastar los datos obtenidos entre técnicas del mismo objetivo y nuevamente concluir sobre el propósito que se estaba persiguiendo. Y por último, contrastar con teoría que soporte esos resultados obtenidos y nuevamente concluir sobre el propósito que se estaba persiguiendo. Este proceso, que se denomina triangulación, se debe realizar por cada subcategoría inicialmente y luego por la categoría de cada objetivo específico de investigación. Cabe decir que las categorías que se traían previamente se denominan deductivas, porque provienen de teoría abordada en etapas anteriores. Pero el contexto puede hacer emerger categorías nuevas, que son emergentes, a las cuales, en caso de no tener referentes teóricos, se les debe buscar. Pasamos entonces a la última etapa del proceso de investigación, la cual consiste en la escritura final del texto, en la que sugiero describir de forma trenzada los resultados por cada objetivo. Cuando menciono la palabra trenzada, me imagino una trenza compuesta de 3 partes. Una de los resultados de investigación a partir de la voz propia de los sujetos que participaron en la aplicación de las técnicas. Otra, la voz de teóricos, de textos y autores que permitan contrastar esos resultados de contexto y poder entender así, a profundidad, cómo se presenta ese fenómeno mediante el proceso llevado a cabo. Y la última es la propia voz del investigador, quien no solo describe los datos, sino también participa, dando ruta organizada y secuencial de la escritura hasta llegar al propósito final. Los resultados de cada objetivo específico deben describirse desarrollando cada subcategoría de la categoría de investigación, en el marco del objetivo específico. Al terminar la descripción de estos resultados, se procede a la construcción de las conclusiones de ese objetivo específico. Una vez se describen los resultados de los objetivos específicos, los cuales se sugiere que no sean 2, porque no permitirían hacer un adecuado ejercicio de triangulación final, como tampoco que sean 5 o más, por la densidad y dificultad técnica para poder desarrollar un proyecto de tal envergadura, se procede entonces a un último proceso de triangulación, el cual se realiza con los resultados de los objetivos específicos y con la misma metodología que se explicó en la etapa de sistematización. Este último proceso de triangulación también puede tener una escritura de forma trenzada, que dé cuenta de los hallazgos, las propuestas y las conclusiones finales del proyecto de investigación. Ahora bien, un hallazgo no es el encuentro de cualquier dato. Son aquellos absolutamente relevantes para dar respuesta a la pregunta de investigación. Ese que fue el propósito para desarrollar todo el proyecto. Los hallazgos se constituyen en el valor teórico que permite que el documento que se está entregando cumpla con el propósito final de ser el resultado de un proyecto de investigación. Espero entonces que toda esta explicación sobre la metodología de un proyecto de investigación les haya sido útil para ejecutar sus propuestas. Les mando un saludo especial a quienes les gustan las teorías críticas, la sustentabilidad y las vías disruptivas y alternativas al desarrollo. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y en un siguiente podcast les explicaré con detalle
cómo construir un planteamiento del problema. Les deseo mucha felicidad y éxito en su mundo de vida.